Cuando Damián regresó a su hogar, eran las 8 de la noche y llevaba consigo un maletín. Su rostro reflejaba un evidente agotamiento que parecía haberse arraigado en su semblante. Al sentarse en el sofá, sin dirigirme siquiera una mirada, saludó con un simple «Hola, Ale». El saludo que ofreció era frío y automático, como si hubiera descuidado el hecho de que detrás de esas palabras se encontraba su esposa, anhelando algo más que mera cortesía. Pregunté por su día, tratando de no demostrar ansiedad, y recibí la respuesta habitual: encuentros, conversaciones telefónicas y reuniones adicionales. «Me siento exhausto, Ale. ¿Sería posible conversar más tarde?» Aquella reacción se convirtió en algo común para él. No se trataba de un compromiso. Se trataba de una forma de evitar la situación. Mientras extraía su teléfono, lo vi revisando sus correos, totalmente inmerso en su propio universo. A pesar de lucir un atuendo impecable y un peinado perfectamente arreglado, su actitud parecía más distante que en cualquier otra ocasión. Opté por no seguir presionando. Subiendo las escaleras, al llegar a mi habitación, me detuve frente al espejo para observarme. En el espejo se reflejaba una mujer atractiva luciendo un vestido azul que resaltaba sus formas. Al mismo tiempo, percibía a alguien que poco a poco se iba volviendo imperceptible. ¿Cuál es la situación entre nosotros? Mientras me deshacía de los zapatos de tacón, reflexionaba con decepción, dejando escapar un suspiro. En la noche, Damián había decidido invitar a cenar a Fernando, su amigo de toda la vida. Fernando, con su sonrisa cautivadora y su ingenio agudo, solía ser el centro de atención en todo evento social. Cuando lo vi llegar con esa actitud relajada que lo definía, experimenté una emoción que llevaba tiempo sin sentir. «Ale, siempre irradias elegancia. ¿Qué tal estás?» Fernando me dio un beso en la mejilla que se prolongó un instante más de lo acostumbrado, según sus palabras. Le dediqué una sonrisa, intentando no prestar atención a la sensación reconfortante que me dejó su roce. Durante la cena, las charlas se desarrollaban de manera fluida. Mientras contaba divertidas historias de su trabajo, Fernando conseguía sacarle risas a Damián, pero en ocasiones sus miradas se cruzaban con las mías, como si intentara comunicarme algo adicional. Tras finalizar el postre, Damián fue contactado por su trabajo. Pidiendo disculpas brevemente, se levantó de la mesa y se adentró en su despacho, dejando a Fernando y a mí a solas. Un breve momento de silencio se hizo presente, inicialmente incómodo, pero rápidamente se transformó en una charla sorprendentemente profunda. Preguntó en voz baja cómo estaba Ale. «Creo que bien, supongo». Desvié la vista, enfocándome en el borde de mi vaso para evitar el contacto visual. «¿Estás completamente seguro? En ocasiones da la impresión de que estás cargando con un peso que no te corresponde». Me dejaron sin defensas tus palabras. Parecía haber presenciado algo que trataba de evitar conscientemente. Opté por no contestar, sin embargo, al alzar la mirada, me encontré con sus ojos clavados en los míos, rebosantes de una fuerza que me hacía sentir vulnerable y a la vez comprendida. Quise hablar, pronunciar su nombre, pero las palabras se quedaron en mi garganta. No tenía idea de cuáles términos aparecerían si seguía adelante. Inclinó su cabeza suavemente, como aguardando palabras significativas, mas en vez de presionar se puso de pie y empezó a recoger la vajilla. «No es necesario que me cuentes nada, Ale. Es importante tener presente que algunas personas realmente te observan». Emitía un tono suave al hablar. Sin embargo, cada una de sus palabras resonaba como una piedra al caer en el agua, generando ondas imposibles de pasar por alto. Al volver Damián, la atmósfera se percibía diferente. Fernando retomó su faceta de amigo bromista. Y yo, la mujer que se encargaba de mantener todo en orden. Mientras observaba la charla entre ellos, su mente no podía evitar regresar a las sensaciones experimentadas instantes atrás. Anoche, al acostarme al lado de mi esposo, quien se quedó dormido rápidamente, reviví la fuerza de la mirada de Fernando. Sentí cierta autodesprecio debido a los pensamientos que cruzaban mi mente. Sin embargo, era algo inevitable. Algo en su presencia despertaba en mí una chispa que pensaba extinta.
Volteé hacia Damián, contemplando su rostro entre las sombras. Le tenía un gran cariño, al menos eso era lo que prefería pensar. ¿Cómo es posible que experimentara la sensación de que algo no estaba completo? La calidez de su cuerpo cerca del mío no podía alejar la frialdad que había invadido nuestra relación matrimonial. En la residencia reinaba un profundo silencio. Esa mañana, Damián salió rumbo a una conferencia en Monterrey. Antes de partir, me regaló un beso fugaz en la frente y un «te quiero» que parecía más una costumbre que una emoción genuina. Al observar cómo su vehículo se alejaba por la avenida, una sensación de vacío se apoderó de mí. ¿Sería esta la situación permanente? ¿Una unión construida sobre horarios y responsabilidades, pero carente de esencia? Esa misma tarde, de manera sorpresiva, recibimos una llamada de Fernando. ¿Te molesta si me quedo un ratito? Tengo un objeto que olvidé en la oficina de Damián. Emitía un tono relajado, casi informal. Sin embargo, en su manera de hablar se percibía un matiz, una breve pausa, como si estuviera evaluando la situación. Contesté con tranquilidad. Por supuesto, no hay inconveniente, tratando de mantener un tono despreocupado. Al llegar, llevaba un atuendo informal con una camisa blanca con las mangas dobladas hasta los codos y unos vaqueros oscuros. Aunque vestía de forma modesta, desprendía una seguridad que resultaba imposible de ignorar a Otnegovsglad. Mientras colocaba las llaves en la mesa del comedor, expresó: «La casa se siente tan silenciosa sin Damián, ¿verdad?» Con una sonrisa fingida, asentí afirmativamente. Resulta curioso, en ocasiones siento que me he habituado a su falta. Fernando me miró con una ceja alzada, como si intentara descifrar la verdadera intención oculta en mis expresiones. «Ale, eso no parece estar en orden. Es conveniente evitar acostumbrarse a la soledad. Las palabras que pronunciaste me impactaron profundamente, como si hubieras tocado una parte de mí que intentaba mantener oculta». Tratando de variar la conversación, me puse de pie y me dirigí hacia la cocina. «¿Te apetece algo?» «Quizás un café. Si cuentas con un vino, sería preferible». Mientras estaba sirviendo las bebidas, él se recostó en el umbral de la puerta, mirándome con una expresión que combinaba curiosidad con un sentimiento más intenso. «Siempre me ha sorprendido tu habilidad para mantener todo tan impecable. La vivienda, tu aspecto, absolutamente todo. Parece que buscas garantizar que nadie pueda señalar errores». Alcé la mirada, impactada por lo que dijo. Inquirí con un matiz de ironía si eso era lo que pensaba. «No me parece probable». «Sí, lo observo. Sin embargo, no se trata de una opinión negativa. Simplemente me hace reflexionar sobre la cantidad de tiempo que te dedicas a ti misma». La expresión, pronunciada con tanta espontaneidad, tuvo un impacto más intenso de lo previsto. Volví al comedor con las copas en mano y me senté enfrente de él, percibiendo cómo la charla comenzaba a tomar un giro inesperado. «¿Qué me dices, Fernando? Siempre encuentras algo que comentar acerca de los demás, pero rara vez mencionas aspectos sobre ti mismo», inquirí levantando una ceja. «¿Qué ocultas detrás de tus chistes y esa sonrisa constante?» Una risa tenue escapó de sus labios, aunque por un breve momento su mirada se nubló. Quizá guardo más secretos de los que sería conveniente. Un silencio se hizo presente, lleno de una esencia indescriptible para mí, así que Fernando hizo una broma sutil acerca del vino que estábamos degustando, mencionando que siempre optaba por el de mayor precio. Ambos nos echamos a reír, aunque la risa apenas ocultaba nuestros verdaderos sentimientos. «¿Tienes conocimiento de eso?», de repente expresó. «Siempre he considerado a Damián como un hombre afortunado», modificando una vez más su tono. Interrogué el motivo, a pesar de tener claro en mi interior cuál era la contestación. «Debido a que cuenta con una persona como tú». Las palabras que dijo quedaron en el aire, y justo cuando iba a contestar, Fernando se inclinó hacia mí, manteniendo su mirada fija en mis ojos. «Oye, no quiero que pienses mal de lo que voy a expresar, pero en ocasiones me cuestiono si él verdaderamente valora lo que posee». Empecé a sentir fuertes pulsaciones en el pecho, como si mi corazón presentía lo que estaba por suceder. Inicié diciendo: «Fernando, esto no es...». Sin embargo, no pude continuar debido a la emoción. Con un gesto apenas perceptible,
Él se aproximó aún más. Al tocar mi mano, sentí como si el tiempo se hubiera detenido. En un breve momento, una pequeña llama se transformó en un incendio. Con una premura que me sorprendió, sus labios se unieron a los míos, robándome el aliento. Recibí un beso inesperado, el cual no solicité pero tampoco rechacé, cargado de una pasión que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Al momento de nuestra separación, ninguno de los dos pudo articular ninguna expresión. Ella intentaba encontrarse con mis ojos, pero no lograba mantener el contacto visual. Desperté de golpe, percibiendo el aumento de temperatura en mi cuello. Murmuré esas palabras, más dirigidas a mí que a él, pensando que no debería haber ocurrido. Contestó con una voz profunda: «Estoy al tanto. No puedo hacer como si no hubiera ocurrido». El ambiente en la habitación resultaba casi inaguantable. Fernando se levantó, tomó sus pertenencias y antes de marcharse, me dirigió una última mirada. No pienso pedir perdón por mis emociones, aunque tampoco deseo causarte problemas. Después de que la puerta se cerrara a sus espaldas, me dejé caer en el sofá, sin poder entender lo sucedido. En medio del caos de mis pensamientos, una verdad incómoda se abría paso. Experimenté una sensación de plenitud que no había experimentado en años. En el comedor principal se encontraba dispuesta la cena. La mesa, elegantemente adornada, presenciaba lo que se anticipaba como una noche común entre amistades. Mientras saboreaba un bollo, Damián se encontraba a mi lado, entretenido con su teléfono. Ante nuestros ojos, Fernando lucía impecable como de costumbre, sujetando con serenidad su copa de vino de manera calculada. Todo lucía como de costumbre. Muy común. Damián, con su habitual tono amable cuando estaba ocupado, preguntó a Fer por el progreso de su proyecto con la empresa constructora. Con una expresión serena, Fernando contestó: «Estoy bien, bastante bien», dando la sensación de que todo en su vida estaba en armonía. Siempre repites lo mismo, pero nunca proporcionas información específica. Le pregunté con determinación si tenía algo emocionante para contar, intentando disimular mis nervios a pesar de sentir mi corazón palpitar con intensidad. Fernando me lanzó una mirada veloz, lo bastante breve para pasar desapercibida por Damián, pero lo suficientemente intensa para que captara la indirecta. Ante la curiosidad de Ale, no puedo negarme. Bromeó con tono ligero, aunque sus palabras parecían tener una segunda intención. Una suave risa escapó de mis labios mientras percibía el aumento de temperatura en mi cuello. Damián, sin prestar atención, no era consciente de la tensión que se iba generando en cada conversación entre Fernando y yo. Mientras su vida continuaba centrada en su empleo, la mía parecía a punto de desmoronarse. Durante ese momento se sucedieron historias divertidas y risas que parecían espontáneas, aunque en realidad era una representación. Cada vez que nos encontrábamos, tanto las miradas como las palabras eran cuidadosamente controladas para ocultar lo sucedido recientemente. A pesar de ello, cada instante junto a Fernando avivaba en mi mente recuerdos que preferiría olvidar. Al concluir la reunión y despedirse Fernando, una sensación de vacío se apoderó de mí. Estar cerca de él era como tener una llama que, a pesar de ser arriesgada, me reconfortaba con su calor. Damián, al retirarse a su despacho como de costumbre, apenas se percató de mi estado de ánimo. Esa noche, al recostarme en la cama, sentí la vibración de mi celular. Un comunicado. Conocía su identidad antes de fijar la vista en la pantalla. «Fernando, agradezco la cena, aunque me parece que ninguno de los dos logró saborearla plenamente». Mi corazón se estremeció de repente. Observé a Damián, quien se encontraba sumido en un profundo sueño, y contesté con las manos temblando: «Fui yo. Sería conveniente que no te dediques a redactar. Esta situación no es la adecuada». Recibimos su respuesta de inmediato. «Fernando, ¿es esa tu verdadera opinión?». Traté de hallar una solución con los ojos cerrados para calmar la llama que ardía en mi interior. Sin embargo, no contaba con ella. Fue prácticamente inevitable lo que sucedió a continuación. La charla siguió desarrollándose, al principio con oraciones breves y mesuradas, para después adquirir una fuerza que despertaba en mí una sensación de vitalidad que no había sentido en mucho tiempo.
Fernando poseía el don de expresar las palabras precisas que la otra persona necesitaba oír. Mencionaba aspectos que Damián pasaba por alto, detalles que solo alguien que me observaba con atención podía percibir. Fernando, no deseo causarte problemas, Ale, pero tampoco puedo negar que te importo. Yo. Es demasiado para mí. Fernando se siente perdido y confundido acerca de sus acciones. Alejandro, estás experimentando la vida en este momento. Deberías realizar esta actividad con mayor frecuencia. La conversación finalizó, pero tus palabras se quedaron grabadas en mi memoria por mucho tiempo. Me recosté nuevamente al lado de Damián, quien respiraba con calma, sin percatarse de la tormenta que se desencadenaba en mi ser. En la semioscuridad, lo contemplé intentando descubrir el lazo que solía unirnos. Sin embargo, solo percibí un vacío profundo. Los días posteriores se convirtieron en un remolino de sentimientos. Cada vez que mi móvil se sacudía, experimentaba una combinación de entusiasmo y remordimiento. Trataba de encontrar una razón para mis acciones, argumentándome que solo era una vía de escape, una forma de enfrentar lo que escaseaba en mi relación matrimonial. Sin embargo, le resultaba imposible no reconocer la existencia de algo más hondo. ¿Cuál era el verdadero motivo de mi atracción hacia Fernando? La dedicación que me brindas. ¿Cómo logras que me sienta única? Tu destreza para colmar los espacios que Damián había abandonado. A pesar de ello, era consciente del riesgo que representaba, una situación delicada que tenía el potencial de arruinar lo que había edificado junto a mi esposo. En una tarde solitaria en casa, decidí explorar el ropero que resguardaba mis prendas más sofisticadas. Recorrí con mis dedos las telas delicadas en busca de algo que despertara en mí una sensación de atracción. Desconocía el destinatario, pero tenía la respuesta clara en mi cabeza. Finalmente no pude resistirme. Fernando resultó ser una llama que había provocado un incendio que no podía controlar. A pesar de mis esfuerzos por persuadirme de que podía manejar la situación, en mi interior sabía que esto apenas estaba empezando. El local gastronómico se destacaba por su discreción y elegancia, sin caer en la pretensión, brindando un ambiente acogedor para que tanto parejas como amigos pudieran deleitarse con una cena sin preocuparse por las miradas ajenas. Opté por ubicarme en una mesa próxima a la ventana, sin estar demasiado apartado, pero tampoco en el foco de todas las miradas. Llegué antes que Fernando, lo que me permitió tomarme unos minutos para tranquilizarme. Mi corazón palpitaba con intensidad, como presentía algo imposible de anticipar. Al momento en que él arribó, su mera presencia ocupó todo el entorno. Llevaba puesta una camisa de color gris que resaltaba su silueta, y al encontrarse conmigo mostró esa sonrisa que siempre parecía estar al tanto de todo. Tomó asiento frente a mí con una calma que resaltaba mi ansiedad. ¿Acostumbras llegar puntual a tus citas clandestinas?, inquirió con tono despreocupado, aunque manteniendo su mirada fija en la mía. ¿Citas clandestinas? Esto no es más que una reunión entre amigos. Traté de contestar de manera relajada, a pesar de ser consciente de que no lograría engañarlo. Mientras revisaba el menú, Fernando soltó una risa suave y comentó sobre la importancia de la amistad, destacando la conexión especial que comparten él y su interlocutor. Me quedé sin palabras para contestar. Me sorprendía y me atraía a la vez su franqueza al expresar sus pensamientos, sin rodeos. Solicitamos una botella de vino y durante la espera, la charla se volvió más seria. Alejandro, háblame de algo, empezó, inclinándose un poco hacia adelante. ¿Qué aspecto de tu vida modificarías si tuvieras la oportunidad de hacerlo? Me sorprendió esa pregunta. Observé detenidamente su rostro en busca de algún indicio de engaño, sin embargo, solo pude percibir un sincero interés. Expresé mi incertidumbre mientras entretenía mis manos con la servilleta. Quizás experimentar una sensación de plenitud, de vivir intensamente en lugar de simplemente pasar por la vida. Fernando experimentó una sensación gradual, como si captara completamente el significado. Esa es la cualidad que siempre he valorado en ti, Ale. Existe una gran riqueza en tu interior que merece ser reconocida, experimentada y valorada.
Las expresiones que utilizó me impactaron profundamente, no tanto por su contenido, sino por la forma en que las expresó. La voz poseía tal fuerza que lograba eclipsar todo a su alrededor. En un instante, experimenté una sensación de total vulnerabilidad, como si él tuviera la capacidad de observar cada parte de mi ser interior. Justo cuando iba a contestar, un sonido conocido captó mi interés. Al ver a Damián entrar en el restaurante, sentí cómo se me revolvía el estómago. Durante mi encuentro con un cliente, compartí risas y conversaciones con la misma vitalidad que solía demostrar en el trabajo, pero que pocas veces llevaba a casa. En un susurro mencioné, «Es Damián», mientras notaba cómo mi rostro perdía color. Fernando volteó un poco la cabeza para observar, manteniendo su rostro tranquilo. «No te preocupes». A pesar de su afirmación de inocencia, su tono desafiante me generó aún más ansiedad. Damián nos observó apenas unos instantes más tarde, mostrando claramente su asombro. Se aproximó a nuestra mesa con una sonrisa cortés, aunque en sus ojos se podía percibir algo adicional. «Ale, Fernando, vaya encuentro inesperado. No me imaginaba encontrarlos en este lugar». De la misma manera contesté, tratando de conservar la serenidad. Fernando y yo nos estábamos actualizando mutuamente. Sin inmutarse, Fernando alzó su copa. «Exacto, simplemente amigos disfrutando de una cena juntos. Solo eso». La atmósfera estaba cargada de tensión. Casi se podía sentir. Damián observó a las personas alternativamente, como si intentara descifrar un mensaje oculto, aunque su rostro no revelaba ninguna emoción. Tras unos minutos de charla sin importancia, se disculpó para acompañar a su cliente en otra mesa. Al marcharse, solté un suspiro que ni siquiera sabía que estaba reteniendo. Fernando me miró con una combinación de diversión y un matiz más sombrío. En tono bajo, expresó, «¿Eres consciente de que lo que experimentaste ahora es la esencia de la vida?» Lo observé, indeciso entre la posibilidad de agredirlo o de darle un beso. «Eres un tonto, ¿verdad?», susurré, aunque no pude contener una leve sonrisa. «Quizás, pero soy el tonto que despierta emociones en ti, Ale». El resto de la comida transcurrió en un incómodo silencio. Era consciente de que lo sucedido no representaba un hallazgo, sino más bien una señal de lo próximo que estaba a traspasar un límite sin retorno. Al salir del restaurante, la noche se percibía fresca, aunque experimentaba una sensación de calor intenso en mi piel. Fernando se paró brevemente, volviéndose hacia mí. «Alejandro, no es necesario que tomes una decisión en este momento, pero si en algún momento deseas más información, ya sabes cómo ubicarme». Mientras se distanciaba, lo vi caminar con calma, como si lo sucedido recientemente fuera simplemente un entretenimiento para él. Sin embargo, en mi opinión, tenía un significado mucho más profundo. Comenzaba algo que no tenía claro cómo manejar, pero tampoco deseaba frenar. En aquella noche, al recostarme junto a Damián, percibí la intensidad de su mirada sobre mí, a pesar de ser consciente de que se encontraba en un profundo sueño. Sentía aversión por mis acciones, aunque al mismo tiempo una parte de mí ansiaba la siguiente chispa, el próximo incendio. Recibí el mensaje al mediodía, justo cuando me disponía a cocinar la comida del mediodía. Breve pero lleno de significado, así fue el mensaje de Fernando. La habitación 304, San Marco Hotel, en la tarde de hoy. Acude únicamente si estás verdaderamente decidido. Mientras repasaba las palabras, mis manos no dejaban de temblar. La sencillez con la que redactó esas frases resaltaba frente al desorden que generaban en mi ser. Eché un vistazo al reloj. Damián se encontraba en su lugar de trabajo y no regresaría hasta más tarde. Nada me detenía de ir, excepto mi sentido de responsabilidad. Por horas, mi cabeza se convirtió en un escenario de conflicto. Cada parte de mi ser me instaba a no llevarlo a cabo, a que todavía podía retractarme a tiempo. Sin embargo, existía algo más poderoso, una fuerza irresistible que no podía eludir, un anhelo de experimentar la vida, de escapar de la rutina que sofocaba mi ser. Al fin, agarré mi bolso y me fui. Cada vez que me acercaba al hotel, las dudas resonaban como un eco en mi mente.
¿Qué pasaría si alguien me observara? ¿Qué sucedería si la situación se descontrolara? Al llegar a la puerta de la habitación, mis temores desaparecieron y en su lugar surgió un fuerte palpitar en mi pecho. Al abrir la puerta, Fernando mostraba calma en su rostro, aunque sus ojos parecían consumirme con su mirada. Expresó con una suave sonrisa su sorpresa al ver que había llegado. Contesté afirmativamente, tratando de conservar la serenidad a pesar de ser consciente de que no lograría engañarlo. La habitación lucía modesta, con una cama impecablemente tendida y cortinas que impedían el paso de la luz solar. La atmósfera carecía de música o velas que pudieran crear un ambiente más acogedor. La situación era dura, auténtica. Tomamos asiento uno frente al otro, él en una silla al lado de la ventana y yo en el borde de la cama. Hubo un instante en el que ninguno de los dos pronunció palabra. Se diría que la magnitud de la tarea próxima nos dejó sin habla. Al fin, decidí hablar. ¿Qué motivo me lleva a ser yo, Fernando? Puedes conquistar a cualquier dama. ¿Por qué te molestas conmigo? Me miró detenidamente, como si estuviera buscando la forma precisa de contestar. Debido a tu singularidad, tu presencia no se trata de ganar, sino de experimentar, y es que, a pesar de mis esfuerzos, no logro quitarte de mis pensamientos. Las expresiones que utilizaba impactaban de lleno en mi ser. Experimenté cómo el ambiente se cargaba, acortando la separación entre nosotros sin que ninguno de los dos cambiara de posición. Murmuré esas palabras, no tanto para persuadirlo a él, sino para reafirmar mi propia convicción. Quizás, mencionó mientras se aproximaba despacio. En ocasiones, lo incorrecto es lo único que nos hace experimentar la sensación de estar realmente vivos. Las palabras que me dijo calaron en lo más profundo de mi ser, como una realidad incómoda que no podía eludir. Sin tiempo para reflexionar, percibí su mano en la mía, su contacto cálido y seguro. Venga, no es necesario que te ocupes de esto. En caso de que prefieras, puedo detenerme en este preciso instante. Tu presencia aquí indica que experimentas los mismos sentimientos. La franqueza con la que se expresó hizo que perdiera mi última barrera de protección. Me incliné hacia él, reduciendo la separación que nos separaba. En esta ocasión, fui yo quien decidió dar el primer paso. Nuestros labios se unieron con urgencia y anhelo, liberando todo lo que había estado contenido por tanto tiempo. El segundo beso resultó ser distinto al inicial. No contenía sorpresas, sino determinación. Tenía total conocimiento de mis acciones y, por vez primera, las consecuencias no me preocupaban en absoluto. Al momento de nuestra separación nos costaba trabajo respirar. Con la frente apoyada en la mía, sus ojos se encontraban con los míos. Susurró Ale, con la voz entrecortada por la emoción del instante. Contesté pidiendo silencio mientras me ponía de pie con calma y me distanciaba unos cuantos pasos. Requería tiempo para reflexionar sobre lo sucedido, aunque todo mi ser ansiaba experimentar nuevamente. Volteé hacia su dirección y noté su mirada, que reflejaba tanto anhelo como fragilidad. Experimenté un leve remordimiento, aunque al mismo tiempo experimenté una emoción innegable. La línea había sido rebasada, sin posibilidad de retroceder. Nos aproximamos una vez más, prescindiendo de la necesidad de comunicarnos verbalmente. Fue su tacto el que halló mi semblante. Su contacto se convirtió en un punto de apoyo en medio de la tempestad que vivía en mi interior. Entre el ardor de la pasión y el gélido peso de la culpa, me vi en una encrucijada sin buscar una salida, algo inédito para mí. El resto de la tarde se convirtió en un torbellino de sentimientos, alternando entre la alegría desbordante y la culpa. Cada gesto de ternura, cada mirada reflejaba una combinación de afecto y daño interno. Al irme finalmente, el peso de lo sucedido me impactó con toda su intensidad. De regreso a casa, una pregunta sencilla pero impactante no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. Después de lo sucedido, ¿cómo podré sostener la mirada de Damián? La rutina experimentó modificaciones. Damián solía descuidar los detalles, sin embargo, en los últimos tiempos, sus ojos denotaban mayor atención y agudeza. Me miraba con curiosidad y desconfianza, como si intentara unir fragmentos que aún no estaban definidos.
Personalmente, me esforzaba al máximo por conservar la serenidad, aunque era consciente de que mis propios nervios me estaban traicionando. Durante la cena esa tarde, me di cuenta de que sus ojos se posaban en mí con mayor intensidad de lo común. Hoy te veo de manera distinta, Ale. Aunque su actitud era relajada, sus palabras tenían un matiz incisivo. ¿Cambió algo?, interrogué mientras movía la comida en mi plato, esforzándome por sonreír. Quiero decir, tal vez un poco menos concentrada. En ocasiones percibo tu presencia de manera tangible, aunque incompleta. El comentario me dejó completamente sorprendida. Traté de sonreír, restarle importancia, pero la intensidad de su mirada me obligó a apartar la mirada. Quizás únicamente me siento fatigada. En los últimos días mi descanso nocturno ha sido deficiente. Damián asintió con calma, aunque su expresión no denotaba total convencimiento. La manera en que llevaba a cabo su investigación era discreta y sistemática, como si estuviera reuniendo evidencia sin revelarme que ya tenía una investigación en curso. Fernando se encontraba igualmente nervioso. En nuestros diálogos, la actitud relajada que solía tener fue sustituida por una atmósfera más sombría. En una tarde soleada, decidí abordar la situación durante una conversación telefónica con él. Le pregunté, «Fernando, ¿todo está en orden? Algo parece estar inquietándote». «Se trata de Damián, Ale». Siempre respondió de manera clara y directa, como era su costumbre. Me da la impresión de que nos está mirando, como si tuviera conocimiento de algo. Mi corazón se estremeció de repente. Fernando estaba en lo correcto. En las últimas semanas, cada vez que veía a Damián se convertía en un desafío complicado, bailar continuamente para eludir cuestionamientos incómodos. No ha expresado ni una palabra. Traté de calmarlo. Quizás se encuentre simplemente agobiado por la carga laboral. Quizás. Ale, ¿hasta cuándo podremos continuar de esta manera? La pregunta me impactó de repente, como una ráfaga de aire gélido. Tenía claro que esta circunstancia no iba a ser eterna. Sin embargo, ¿cómo podría tomar una decisión? ¿Debo elegir entre la estabilidad de mi matrimonio y la intensa atracción que Fernando ha provocado en mi interior? ¿Valía la pena renunciar a todo por un anhelo que apenas comenzaba a entender? Pasados unos días, Damián optó por enfrentarme de forma más directa. La noche del sábado nos encontró en casa disfrutando de una película. Mostraba tranquilidad, sin embargo, su actitud dio un giro inesperado. ¿Te has comunicado mucho con Fernando en estos días?, inquirió sin desviar la mirada de la pantalla. Fernando, apenas logré contener un leve temblor en mi voz, lo suficiente para que él se diera cuenta. Nada nuevo, solo lo habitual. Es un conocido tuyo. Al detener la película, Damián se volvió hacia mí con una mirada intensa, sus ojos afilados como navajas. No tengo idea, Ale. En ocasiones percibo que existe una conexión especial entre ustedes. En la habitación, el aire dio la sensación de volverse helado. Traté de mantenerme firme, pero empecé a sentir sudor en las manos. ¿Desea añadir algo más? Damián, ¿a qué te refieres con eso? Exhaló con pesar, deslizando la mano por su melena. No estoy dando a entender nada, Ale. Últimamente percibo cierta frialdad en tu actitud, especialmente cuando Fernando está presente, tu comportamiento sufre alteraciones. ¿Modificar? ¿Podrías especificar de qué manera? Aunque mi tono era desafiante y protector, en mi interior percibía que estaba a punto de derrumbarme. Damián me miró en silencio por un tiempo que se extendió indefinidamente. Al final se puso de pie y abandonó la habitación en silencio. Su mutismo resultaba más perjudicial que cualquier señalamiento explícito. Esa noche, estando sola en el cuarto, me llegó un mensaje de Fernando. Fernando, esta situación no puede continuar de esta manera. Necesitamos entablar una conversación. Todo a mi alrededor se desmoronaba. Me encontraba en medio de dos hombres, dos caminos, dos facetas de mi ser. Era consciente de que debía elegir un camino, sin embargo, todas las opciones parecían conducirme al desastre. Observé a Damián mientras descansaba. Aunque su respiración era apacible, su rostro reflejaba una firmeza inquebrantable, como si sus pensamientos no le dieran tregua ni siquiera en el mundo de los sueños.
Junto a ella, mi celular resplandecía con la luminosidad del texto de Fernando. No podía retrasar más la decisión que debía tomar. ¿Sería conveniente finalizar la relación con Fernando y trabajar en la reconciliación de mi matrimonio o ceder ante la atracción y apostarlo todo? Aquella noche, la carga de mi falta de decisión me impidió conciliar el sueño. Era consciente de que avanzaba sobre un puente inestable y que un simple error podía provocar su derrumbe. La reunión transcurrió de manera reservada, como de costumbre. Fernando y yo nos habíamos acostumbrado a desplazarnos con cuidado, seleccionando sitios apartados y momentos exactos. En esta ocasión, un acogedor café en una esquina del corazón de la ciudad lucía ideal. Tomamos asiento en una mesa junto a la ventana, rodeados por el bullicio de los comensales, un bullicio que nos envolvía como un disfraz. Fernando murmuró en tono bajo que la situación se tornaba más y más compleja mientras entretenía sus dedos con la taza de café. Contesté afirmativamente mientras observaba detenidamente la crema de mi café con leche. No tengo idea de cómo detenerme. Al mirarme, sus ojos reflejaban una combinación de anhelo y decepción. Vamos, esto va más allá de ser simplemente un entretenimiento para mí. Confirmé con la cabeza, sin poder articular ninguna palabra adicional. Mis palabras se atascaban en la garganta, sofocadas por el peso de las elecciones que hicimos. Al escuchar el chirrido de la puerta de la cafetería al abrirse, levanté la vista de inmediato y mi corazón dio un vuelco. El nombre es Damien. En la entrada me encontraba con un colega de la oficina. Ella miró a su alrededor con rapidez, y en ese instante percibí cómo el tiempo parecía detenerse. Entre dientes, murmuré un rayos, mientras inclinaba la cabeza sin pensarlo. A pesar de sentirse nervioso, Fernando mantuvo un semblante sereno. No tienes de qué inquietarte, solo compórtate de manera natural. Mientras lo observaba dirigirse hacia una mesa cercana, mi cabeza era un remolino de ideas. Aunque no parecía ser consciente de nuestra presencia, sentía como mi ritmo respiratorio se aceleraba con el transcurrir de los segundos. Fernando, en cambio, se inclinó hacia mí y empezó a conversar en voz baja, como si estuviéramos hablando de algo sin importancia. Ven aquí y dirige tu mirada hacia mí. Su tono era sólido, como un ancla en medio de la tempestad que estaba viviendo. Siguiendo sus órdenes, dirigí mi mirada hacia sus ojos. Todo marcha correctamente. No percibirá ninguna diferencia. Asentí tratando de tranquilizarme. Sin embargo, cada gesto de Damien y cada carcajada que soltaba eran como una cuenta regresiva. Una vez que acabé mi café con prontitud, propuse marcharnos. Fernando abonó la factura con una tranquilidad que me impacientaba y luego me condujo hacia la salida. Al atravesar la puerta, mi cuerpo se relajó al fin, liberando la tensión acumulada, aunque mi mente permanecía cautiva en la escena que habíamos dejado atrás. Mientras nos dirigíamos hacia su vehículo, susurré que habíamos tomado una decisión muy arriesgada. Entiendo que tienes conocimiento de la situación, sin embargo, supiste manejarla de manera adecuada. Fernando, con una mano en mi brazo, afirmó que nadie tuvo indicios de nada. A pesar de ser reconfortante, su presencia me hizo consciente de lo mucho que estábamos a punto de perder. En aquella noche, me encontraba de pie frente al espejo de mi cuarto, examinándome detenidamente. La imagen que veía en el espejo era la de una mujer que se encontraba entre dos caminos, dos amores y dos facetas de su personalidad. En el despacho se encontraba Damien, como era habitual, y el silencio en la casa resultaba insoportable. Sobre la mesa se encontraba mi celular, con la pantalla encendida mostrando un mensaje de Fernando. «Fernando, esta situación no puede prolongarse eternamente. Ale, te quiero mucho, pero necesitas tomar una decisión». La expresión resonaba en mi cabeza, como un eco persistente. Me aproximé al espejo, observando detenidamente cada rasgo de mi cara, cada matiz en mis ojos. ¿Cuál era mi identidad en ese momento? ¿La fiel esposa que había prometido acompañar a Damien en su vida? ¿O la mujer apasionada que descubrió una faceta de su ser que creía olvidada junto a Fernando? La solución no resultó ser sencilla. Cada sendero se mostraba repleto de renuncias y sufrimiento,
pero también de esperanzas y oportunidades. No era solamente cuestión de decidir qué acciones tomar, sino de descubrir mi verdadera identidad al final de todo. De repente, la luz del despacho se extinguió y percibí los pasos de Damien aproximándose al cuarto. Después de apagar mi celular, me alejé del espejo, abandonando mi imagen y las incógnitas sin solución. Al verlo entrar, le dediqué una sonrisa habitual, como si todo siguiera igual. Sin embargo, en mi interior, era consciente de que la elección se acercaba. Mientras me recostaba a su lado, observando el techo, me di cuenta de que había alcanzado un momento irreversible en mi vida. Sin embargo, la decisión de la dirección a tomar sería exclusivamente responsabilidad mía.